Buenas noches, el Señor los bendiga. Bienvenidos a este culto virtual que por la misericordia de nuestro Dios podemos tener. Los invito a que abramos nuestras Biblias en el libro de Colosenses capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 5 hasta el 11. Dice así la bendita palabra de nuestro Dios. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso, bárbaro ni esciba, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Señor, en esta noche, Dios, venimos ante ti llenos de pecado, Dios, porque creemos, Padre, que simplemente porque no mentimos o no deseamos, Señor, las palabras, las cosas de los demás, no envidiamos, Señor, no pecamos. Pero tu palabra dice, Dios, que con nuestros pensamientos, con nuestras acciones, con nuestras palabras, Dios, también pecamos. Cuando pensamos pecados en los hermanos, Dios, cuando mentimos, cuando hacemos tantas cosas que va conforme en contra de tu palabra, Señor, ayúdanos, Dios, ayúdanos y perdónanos, Señor, hasta que, Señor, podamos estar en tu presencia contigo en la eternidad, Dios, hasta donde estemos en el lugar donde nunca más habrá pecado, Señor. Porque en lo terrenal, Señor, vamos a estar pecando siempre, Dios. Vamos a estar, Señor, siendo santificados por tu palabra, Señor, y por medio de tu Espíritu Santo. Por eso necesitamos siempre de ti, Dios, de tu misericordia y de tu perdón. Te pedimos, Señor, que en esta noche nos ayudes a obedecer tu palabra, a escucharla, Señor, a aprenderla, a guardarla en nuestro corazón como un tesoro, Dios, como tú lo mandas, Padre de la gloria. Te damos, Señor, a ti el honor y la gloria siempre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida, en santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración. Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Señor Dios, oramos por las peticiones de nuestra congregación, Dios. Oramos en este momento por la conversión, Señor, de hermanos, familiares y vecinos, amigos, Señor. Hacemos la tarea que tú nos has mandado, Señor, que es predicar el Evangelio. Pero la tarea, Señor, toda la obra la haces tú, Señor. Que es concederles fe para arrepentimiento, Señor, y vida nueva, Dios. Oramos, Señor, por la salud de la congregación, de todos los hermanos que tienen en estos momentos dificultades de salud, Señor. Señor, si no es consecuencia de pecado, Dios, sabemos que viene de ti, Padre, y que a tu tiempo, Señor, nos sanarás, Padre. Y conforme a tu voluntad, Dios, oramos para que aprender de lo que nos quieres enseñar por medio de la dificultad de salud, Señor,
y confiamos plenamente en ti, Padre. Oramos por todas las familias de la congregación, Señor, por sus necesidades y por que los que no tienen, Señor, hermanos que conozcan de ti, Dios, vengan a tus pies, Señor. Oramos también, Señor, por la vida espiritual y fortaleza espiritual, Señor. Dios, te pedimos que nos ayudes. Confiamos en ti, Señor, pero en muchas ocasiones, Señor, nuestra fe mengua. Y necesitamos es de ti, Señor, para que nos llenes de fortaleza espiritual, Señor. Sabemos que tu palabra, Dios, nos fortalece. Ayúdanos a que podamos, Señor, ir día a día a la palabra de Dios y fortalecernos espiritualmente, Señor. Señor, oramos también por el empleo, que nuestros hermanos, Señor, que en estos momentos no tienen empleo, Señor, por la situación que pasa a nivel mundial. Por favor, Señor, que les ayude, Señor. Sabemos que de ti viene toda la provisión. Sabemos que, Señor, nos provees de lo que cubre y lo que nutre. Gracias, Dios, gracias por esa provisión, pero, Señor, oramos para que los hermanos que aún no tienen empleo, Señor, puedan tener este medio de sustento, Señor. Sabemos que es una bendición el trabajo, Padre Santo. Señor, oramos por la situación económica de muchos hermanos, las dificultades que hay, Señor, porque no hay empleo y porque hay dificultad en muchas ocasiones, Señor, en nuestras vidas. Ayúdanos a ser buenos administradores de lo que tú nos das, Señor, y que podamos, que con lo que tú nos sustentes, podamos, Señor, proveer para nuestras familias, Dios. Señor, también por las peticiones personales de la congregación. Señor, depositamos en ti, Señor. Confiamos en que tú nos ayudarás conforme a tu voluntad en todas nuestras necesidades, Padre. Y en acción de gracias, Padre, este servidor, Dios, inicialmente, Señor, damos gracias por todo lo que tú haces en nuestras vidas, Señor, por todo lo que nos das, Dios, porque permites que podamos levantarnos, Señor, sanos y acostarnos sanos, Señor, y salvos. Gracias te damos, Señor, por todo, porque sabemos que todo proviene de ti, Señor. Todo, absolutamente todo, Padre Celestial. Te damos a ti la gloria por ello, Señor. Y en esas peticiones, Señor, también oramos por el mundo y la iglesia global, Señor, para que te conozcan en todo el mundo, Señor. Para que conozcan de tu palabra, Señor, para que conozcan el puro evangelio, Dios, para que sea predicado el puro evangelio, Señor. Dios, sabemos que los que conocemos de ti, Señor, y aún los que no te conocen, saben que eres tú, Rey poderoso, soberano sobre todo, Señor. Que la creación da muestras del Creador, Señor. Que la creación alaba y adora tu nombre, Señor. Y pedimos, Señor, para que el mundo completo conozcan a Cristo y que, Señor, que hagan tu voluntad, Señor. Dios, a ti damos el honor y la gloria por siempre en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ofrezco todo lo que soy aquí. Estoy un sacrificio quiero ser. Toma mi ser.
signo de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Aquí ofrezco todo lo que soy. Aquí soy un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres signo de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Porque tú eres mi Dios, eres signo de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Para ti. Hermanos, seguimos también en una parte muy importante de nuestro servicio, que son los anuncios. Anuncios, Iglesia Cristiana de Villahermosa. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver del campo luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Asimismo vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. Lucas 7, del 7 al 10. Próximas reuniones de oración y estudio bíblico. Sábado 7:30 p.m, domingo 10 de la mañana. Será de forma virtual por nuestro canal de YouTube. Encuéntranos como Iglesia Cristiana Villahermosa, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Hebreos 10:25. Ministerio de Hijos y Padres. Reunión para jóvenes y adolescentes. Próximo viernes 5 de junio tendremos reunión virtual. Será en vivo a las 7:30 p.m. por el canal de YouTube. Escuela Bíblica Infantil. Las clases serán publicadas en nuestro canal de YouTube en los siguientes horarios: miércoles 5 p.m, sábados 5 p.m. y domingos 2 p.m. Deuteronomio 6 del 1 al 3. Discipulado para mujeres, masculinidad y feminidad bíblica. Objeciones al complementarismo. Mañana jueves 28 de mayo a las 7 p.m. en vivo por el canal de YouTube. Vigilia de oración virtual por el canal de YouTube. Próximo viernes 29 de mayo de 7:30 p.m. a 11 p.m. Si quiere que oremos por su petición, favor enviar un mensaje al número de WhatsApp 301-356-1783. Diezmos y ofrendas. Para diezmos y ofrendas, la Iglesia ha puesto a disposición de sus miembros la cuenta de ahorros Bancolombia número 0022-8084-671.
¿Hay algún enfermo entre vosotros? Comuníquese con nuestra hermana Aleida Espinosa al número de WhatsApp 301-356-1783 y deje sus datos para orar por usted. Santiago 5:14. Consejería pastoral. Toda consejería en la iglesia debe solicitarse por medio de la hermana Nancy Ciro al número de WhatsApp 300-740-5923. Ella le enviará de forma virtual el formulario para que lo diligencie. Peticiones. Si tiene peticiones y quiere que oremos por ellas, envíe un mensaje al número de WhatsApp 301-356-1783. Oraremos por sus peticiones en el tiempo de oración del culto virtual. Serán publicadas de acuerdo con la fecha en que se reciban. Bueno, hermanos, vamos a seguir con el estudio de la palabra y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Lucas capítulo 17. Vamos a leer desde el versículo 1 al 10. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien viene. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti, diciendo me arrepiento, perdónale. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvieres fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Asimismo vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Señor, en esta noche, Dios, te damos gracias, Padre, por tu palabra, Dios. Gracias por las enseñanzas que hemos recibido de nuestro pastor Fabio. Y gracias, Dios, porque lo has puesto nuevamente para que nos enseñe del Evangelio, Señor. Sabemos que no es Él, Señor, sino que eres tú, Dios. Eres tú por medio de Él que lo has utilizado, Señor. Lo has puesto como vasija de barro, Señor, para que nos enseñe tu Evangelio, Dios. Que no sean sus palabras ni sus emociones, Señor, sino que sea el puro Evangelio, Dios. Señor, ayúdanos también, Señor, a que, como lo hemos estudiado con nuestro pastor, que las personas que son de tropiezo las pongamos en tus manos, Señor, y que las restauremos, Señor, y que siempre las perdonemos, siempre, Señor. Gracias por tu palabra, Dios. Gracias por nuestro pastor Fabio y su familia, Señor. Gracias por su vida y, Señor, que la gloria siempre sea para ti, Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos de regreso por cuarta vez al texto de Lucas 17, 1 al 10, bajo la serie Mirad por vosotros mismos cuando vengan los tropiezos. Algo que siempre es muy interesante en las Escrituras es lo que Dios dice, y dentro de la Trinidad lo que dijo Jesús suena como a pasado, pero como Él está vivo, Jesús está diciendo, y lo que Él va a decir va a convertir nuestra alma,
nos va a hacer sabios, nos va a alegrar el corazón y va a alumbrar nuestros ojos. Porque Jesús acaba de decir en Lucas 17, imposible es que no vengan los tropiezos. Y si Él dice, y no tengo en cuenta lo que Él dice, los tropiezos pueden llevarme a ser un necio. Pueden llevarme a que pierda el ánimo en la vida espiritual. Puede llevarme a no saber qué hacer frente a los tropiezos. Por eso el Salmo 19, usted lo ha leído, dice que la palabra de Dios convierte el alma. Salmo 19, 7. El testimonio de Dios te hace sabio. Los mandamientos de Dios alegran el corazón. Y el precepto de Dios alumbra los ojos. Quien está hablando aquí es Jesús. En el versículo de Lucas 17:1 dijo Jesús a sus discípulos. Así que cuando uno oye la palabra de Jesús, su alma va a ser convertida. Usted se va a llenar de alegría en su corazón. Va a ser más sabio y va a tener entendimiento. Lucas 17, 1 al 10. Leamos pues el versículo 1 de Lucas 17. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor, dice Jesús, le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Subrayamos, pequeñitos. Ahora viene de donde hemos tomado el título de la serie: mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviera a ti diciendo: me arrepiento, perdóname. Perdónale. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. ¿Quién de vosotros, dice el verso 7 de Lucas 17, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Dice Jesús: pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos de hacer hicimos. El texto nos habla de un imposible. ¿Cuál es el imposible? Algo que Jesús mismo lo dice: imposible que no vengan tropiezos. La Biblia de las Américas nos ha dicho que es inevitable. Así, ¿qué hacer
cuando algo es inevitable, algo que usted no puede controlar por afuera, así como usted y yo no podemos evitar que vengan, porque van a venir, Jesús enseña cómo evitar que los tropiezos deterioren tu relación con Él, tu vida espiritual. Y por eso dice, mirad por vosotros mismos. O sea que aquí no hay culpables. La única persona responsable es usted, soy yo. Porque dice, mirad por vosotros mismos. Es que lo que ocurrió fue, no puedo culpar a otro, porque yo soy responsable. Mirad por mí mismo, eso es lo que está diciendo. Cuando vienen los tropiezos, que sin tener en cuenta lo que Jesús dice, van a traer estragos, van a traer daños, y podríamos decir cuántas personas hoy en día se han alejado del Evangelio porque han encontrado tropiezos. Entonces Jesús dice qué hacer, qué es lo que debemos nosotros hacer. Y la verdad es que es la única manera de enfrentar los tropiezos. Porque los tropiezos nos van a debilitar, pero si nosotros hacemos lo que Él dice que hagamos cuando vienen los tropiezos, va a hacer que nuestra vida, va a hacer que nuestra relación con Jesús no se deteriore. Jesús dice 3 cosas que hemos hablado como ocasión. O sea, cuando se presente es la oportunidad de tener en cuenta lo que Jesús dice. Y usted que toma nota, 3 palabras. Entregarle, la ocasión para entregarle. Reprenderle, la ocasión para reprenderle. Y perdonadle, la ocasión para perdonarle. ¿A quién? A la persona que está siendo tropiezo en tu vida cristiana. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estamos haciendo cuando vengan los tropiezos que Jesús dice que van a venir? Recuerda, entregadle, reprenderle y perdonadle. Mire, Jesús conoce el corazón y sabe lo que nos ocurre. Él sabe lo que nos puede pasar cuando vienen los tropiezos. Y por eso Él nos dice que cuando vengan los tropiezos, hagamos, sea la ocasión para obedecer a lo que Jesús dijo. Recuerde, es Dios hablando. Es preguntándole a Dios, Dios, ¿yo qué hago frente a estos tropiezos? ¿Qué hago ante estas dificultades que se me están presentando? Y usted sabe que el Señor está siendo claro. Él dice, hablando de quien es tropiezo, dice entregarle, o sea, en las manos de Él. Dice reprenderle y dice perdonarle. Si nosotros hacemos lo contrario, ¿qué es lo contrario? Lo contrario no es colocarla, es no colocar la persona en las manos de Jesús, sino que yo empiezo a hacer juicios y a actuar en contra de esa persona, a defenderme pecaminosamente. Si yo no le hago caso a Jesús,
entonces en vez de restaurarlo, lo hundo más, porque me vuelvo a quien es mi tropiezo, me le convierto en alguien que empieza a luchar contra él. Cuando no tengo en cuenta lo que Jesús dice, cierro mi corazón a la persona. Porque Jesús conoce nuestro corazón y sabe que cuando vienen los tropiezos, nosotros hacemos lo que a nosotros nos parece y no lo que Jesús está diciendo. Si cuando vienen los tropiezos y es la ocasión, según Jesús, no la religión, no una iglesia en particular, sino según Jesús, cuando vienen los tropiezos, es el tiempo y la ocasión para entregar, reprender y perdonar. Pero cuando vienen los tropiezos y no tenemos en cuenta a Jesús, entonces cada uno de nosotros hacemos lo contrario. Y lo contrario es, hacemos con nuestras manos justicia, no le ayudamos a la persona a que se restaure y cerramos nuestro corazón. Siempre en la vida cristiana es sencillo. ¿Usted hace lo que dice Jesús o usted hace lo que usted piensa? Para eso usted se convirtió a Cristo, para tener en cuenta lo que Él dice. Conocemos el texto de Jeremías 17:9, que dice: engañoso es el corazón, más que todas las cosas. Así que si usted y yo no tenemos en cuenta a Jesús, cuando vengan los tropiezos que van a venir, entonces nos guiamos por nuestro corazón. Y cuidado, porque lo que dicta el corazón es contrario a lo que Jesús está diciendo. Vienen los tropiezos, van a venir los tropiezos. Y Jesús lo que quiere es que cuando vengan los tropiezos, nosotros no nos debilitemos, que no vamos a decaer en nuestra relación con Él, que no nos alejemos de Él. Y por eso Él nos dice lo que debemos de hacer: entregar, la ocasión para reprender y la ocasión para perdonar. Mirad por vosotros mismos. Mirad por vosotros mismos. Y voy a detenerme un momento cuando hablamos que es la ocasión para que Él se encargue de la persona que está haciendo tropiezo. Miren lo que dice el 17:1 al final: ay de aquel por quien viene. Si yo escuchase esa expresión de alguien, decir ay, lo que me está tratando de transmitir es lo que le va a pasar. Pero quien dice ay es Jesús. Así que Jesús está diciendo ay, lo que viene, pero ese ay de lo que viene no es de lo que viene por, sino el ay que viene por manos del que dice ay, o sea, de Jesús mismo. La persona, cuando oye el ay, es como si estuviera escuchando. ¿Y qué es lo que quiere decir cuando dice ay? Bueno, Jesús está diciendo ay, es como no sabe
lo que le puede suceder por estar haciendo eso. No sabe hasta dónde puede traerle eso a su vida, dificultades. Y Jesús dice en el verso 2, después de hablar del ay, o sea, lo que le puede pasar, pero recuerde que no es lo que otros puedan hacer, sino lo que Jesús puede hacer con esa persona, como un juicio. ¿Qué opina Jesús sobre quienes son tropiezos? Y está en el versículo 2. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. ¿Qué opina Jesús? ¿Cuál es el concepto que tiene Jesús de quienes son tropiezos? Lo que Jesús está diciendo en el verso 2, es mejor que se muera. De ser tropiezo, es mejor que se muera. Y la solemnidad de las palabras así lo dice. Cuando dice, es mejor que cuando lo pueda ser, que se muera. Y es una muerte muy trágica. ¿Cuál? La que dice el verso 2. Que se le atase. O sea, que busque a alguien y le diga, mira, voy a hacer tropiezo. Como voy a hacer tropiezo, amárreme. Tome este lazo y amárrelo a mi cuello. Y ese lazo, únalo, pero bien amarrado a una piedra de molino. Y tire la piedra de molino al mar para que me hunda de tal manera que no pueda salir. Jesús está hablando de lo que es ser tropiezo. Mejor es que se muera. Usted va a ser tropiezo. Entonces lo mejor fuera que usted se muriera. Jesús dice, mejor fuera. Lo mejor que puedes hacer, dice Jesús, en vez de ser tropiezo, es que te mueras. Palabras duras. Pues sí. Pero Jesús está siendo claro para advertirle que lo peor que puede hacer una persona es ser tropiezo. Semejantes palabras de Jesús deben advertirme que a Él no le agrada que sea un tropiezo. El texto dice algo que hace el asunto más contundente. Es que dice en el versículo 2, quienes son tropiezo, versículo 2, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Pequeñitos. Ser tropiezo, dice Jesús, a los pequeñitos. No vamos a entrar en asuntos teológicos, porque nos quedaríamos aquí. Simplemente apunta a personas y son pequeñitos. Podríamos decir que son, pues, menores, indefensos, vulnerables, para no entrar en temas teológicos. Sea lo uno o sea lo otro, Jesús dice que quienes son tropiezo a los pequeñitos, a los menores, o a los indefensos, o a los vulnerables, Jesús dice que deberían morir por hundimiento y asfixia en lo profundo del mar, porque aquel que hace tropiezo para los pequeños deberían morirse antes. Hermano, de veras que son palabras muy fuertes, pero es la manera como Jesús está advirtiendo para que no hagamos el papel de tropiezo. Jesús dice, imposible que no vengan los tropiezos.
Pero también entienda que usted y yo estamos siendo advertidos de cuidarnos, de no ser nosotros tropiezo para otros. ¿Verdad que nos quejamos de quienes son nuestro tropiezo? Pero nosotros tenemos que cuidarnos de llegar a ser esos tropiezos. Ve la manera como Jesús nos habla de que cómo reaccionamos nosotros frente a alguien que es tropiezo, pero también nos advierte del cuidado que nosotros debemos de tener de no ser tropiezo. Hay que determinarlo. Entonces, ¿cómo ve Jesús a quienes son tropiezo? Verso 1, ay de aquel. Ese ahí no lo maneja usted, no lo manejo yo. Ese ahí está en la soberanía de Jesús. ¿Cómo ve Jesús a los que son tropiezos? Mejor le fuera que se murieran en vez de ser tropiezo. ¿Cómo ve Jesús a los que son tropiezo? ¿Cómo lo vería Jesús a usted y a mí si fuésemos tropiezo? Lo mismo. Ay de aquel, o sea, ay de mí, y mejor fuera que muriera por asfixia. Cuando Jesús ve que sus discípulos, cuando vienen los tropiezos y hacen su propia justicia, se están volviendo tropiezo. Cuando Jesús ve a alguien que no le ayuda a que avance esa persona que está haciendo tropiezo en los caminos del Señor, y usted no tiene en cuenta la primera parte, la ocasión, para dejarlo en las manos del Señor, y usted está haciendo su propia justicia, usted se ha convertido en un tropiezo para quien es su tropiezo. Y cuando no perdona, cuando no perdonamos, cuando cerramos nuestro corazón hacia esa persona, nosotros nos estamos convirtiendo en tropiezo, porque al endurecer nuestro corazón también le estamos endureciendo el corazón de la persona. Mi corazón se endurece y endurezco el corazón de la persona. Por eso en el versículo 17 dijo Jesús. Por eso esta es una palabra para que nos convirtamos, una palabra para hacernos sabios, una palabra para que nos llenemos de entendimiento y se alegre nuestro corazón. Si no tengo en cuenta a Jesús con lo que Él me dice, y al no hacerlo yo me convierto en tropiezo para el que está haciendo mi tropiezo, entonces yo hago lo que dicta mi corazón y me vuelvo peor contra la persona que está haciendo tropiezo. Entonces me le convierto en un tropiezo. Me hago necio, entonces estoy siendo un tropiezo para quien me está haciendo tropiezo. Y soy más sin entendimiento, más ciego de las cosas de Dios, y estoy encegueciendo a mi tropiezo. Hermano, cuando vienen los tropiezos, ¿cómo queda tu corazón? Más convertido a Cristo, porque has usado eso para la ocasión de. Te has vuelto más sabio
¿Sabes manejar los tropiezos? ¿Tu corazón sigue alegre a pesar de? Cuando vienen los tropiezos, tú ya tienes más entendimiento. ¿O quedas peor? ¿Eres más necio? ¿O te vuelves más ciego? Nosotros, nuestro corazón es tan perverso que cuando no hacemos lo que Jesús dice que hagamos, justificamos. Y viene la justificación. En el verso 5 dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, 17:6, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Obviamente que si no tengo en cuenta lo que Jesús dice, que cuando vengan los tropiezos es la ocasión para entregar, la ocasión para reprender y la ocasión para perdonar, cuando no lo hago, el corazón es tan perverso que siempre tiene una justificación. Pregúntele a un discípulo, pregúntele a un creyente, ¿por qué cuando se presentó ese tropiezo? ¿Por qué cuando esa persona le está haciendo la vida imposible? Cuando encuentra una esposa difícil, un esposo difícil, unos hijos difíciles, unos hermanos difíciles, etcétera, etcétera, unos vecinos difíciles, pero estoy hablando específicamente cuando vienen los tropiezos. ¿Cuál es su actitud? Si no lo hace, siempre tiene una justificación. Pregunte, ¿cuál justificación tiene por no haberlo hecho? Y en eso somos expertos, en justificaciones. Tenemos siempre una justificación para no colocarlo en las manos de Jesús. Tenemos una justificación para no restaurarlo a los caminos del Señor, reprender. Y tenemos una justificación para no perdonarle. El texto, hermano y hermana, nos está guiando el Espíritu Santo a nosotros ahora mismo, a que lo que Jesús dice, así es, para convertir nuestro corazón, para alegrar nuestro corazón, para hacernos más sabios, para darnos entendimiento. Pero nosotros no tenemos en cuenta lo que Jesús nos está diciendo. Entonces nuestra vida cristiana, por supuesto, se va deteriorando. Aumentanos la fe. Lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer cuando nos aumentes la fe. Jesús responde. Aquí no se trata de aumentar la fe. Y les dice que la fe de ellos, si fuera como un grano de mostaza, les alcanzaría para tres cosas. Para colocar el asunto en las manos de Jesús. Le alcanzaría para restaurar a la persona, reprender, y le alcanzaría para perdonar. Ellos están pidiendo más fe y Jesús les dice: si ustedes tuviesen fe como un grano de mostaza, así que no es asunto de aumentar. La fe de ustedes incluso es mucho menor que un grano de mostaza, y aún así, siendo menor que un grano de mostaza, ustedes no necesitan más fe. Y con esta respuesta de
que ellos tienen fe, pero mucho más inferior que un grano de mostaza, al estar en Cristo Jesús, ellos pueden aprovechar la ocasión para hacer lo que Jesús está diciendo. Aumentanos la fe. Y Jesús dice, si tuvieran algo pequeño como un grano de mostaza, lo harían. Pero ustedes ni tienen esa fe como un grano de mostaza, es menor y aún así les alcanza. Es que el problema es en el corazón del hombre, que el hombre en su perversidad ha tomado la decisión de no tener en cuenta a Jesús. Ellos pueden entregar el asunto a Jesús. Ellos pueden reprender, restaurar a la persona que es tropiezo y ellos pueden perdonar. Aumentanos la fe. Y Jesús les dice, ustedes no necesitan que les aumente la fe. Él va a explicarlo luego en una historia que se encuentra del 7 al 10. Antes de hablar de esta historia muy brevemente, hagamos lo que vamos a denominar la prueba del grano de mostaza. Y veamos que es mucho más sencillo de lo que usted se imagina. Es decir, cuando vienen los tropiezos, entregar la persona a Jesús es sencillo. Restaurar a la persona, reprenderla es sencillo. Y perdonarle a la persona es sencillo. Hagamos la prueba del grano de mostaza. Vamos a suponer que hay dos personas. Una persona tiene la fe como un grano de mostaza. Y hay otra persona que tiene una fe inferior al grano de mostaza. Imaginémonos esa escena. Hay alguien que tiene fe como un grano de mostaza. Recuerde que en una de nuestras enseñanzas nosotros hicimos como algo de esta manera. Que hay uno que tiene, pero fe como un grano de mostaza. Y hay otro que tiene fe menos que un grano de mostaza. Vamos a hacer la prueba. Le decimos al que tiene el grano de mostaza: bueno, usted con esa fe, usted puede decir, vaya a ese árbol sicómoro y dígale al árbol, usted que tiene esta fe, le diría, oiga, árbol, desarráigate y plántate en el mar. Y con esta fe se daría tal como lo ha dicho. Vamos al otro que no tiene una fe mayor que el grano de mostaza, sino que es inferior. Y a esa persona que tiene una fe inferior le dice, estamos hablando de ¿qué? De la prueba del grano de mostaza. Y le dice a la persona, bueno, ¿usted qué va a hacer? Usted va a ir donde tal persona y va a hacer esto. Lo primero es, entréguele eso a Jesús. 2, ya le entregó la persona a Jesús. 2, restáurelo. Dele una palabra para que se restaure con el Señor.
Y 3, perdónale. ¿Cuál es más fácil? Permítame usar la prueba del grano de mostaza. Y hablando de una manera profana, ¿cuál de los dos es más fácil? Todavía no hablemos de cosas por un momento espiritual, sino ¿qué es más fácil? ¿Esto o esto? Yo me imagino a la persona que tiene fe como un grano de mostaza, entre comillas, y llega y dice: desarraígate, sicómoro, árbol, y por favor plántate en el mar. Y mira, y no ocurrió. Luego usted le dice al otro: bueno, colóquelo en las manos de dígale alguna palabra para que le ayude a restaurarlo. Y 3, perdónele. ¿Cuál de las dos es mucho más sencillo? Usted estaría respondiendo: es más sencillo el tener menos fe que un grano de mostaza, que tener fe como un grano de mostaza. ¡Qué sabiduría de Jesús! Porque uno dice: hermano, pero para uno desarraigar un árbol necesita mucha fe. Y Jesús dice: no, un grano de mostaza. Pero usted puede decir: no, hermano, es que para uno poder entregarle eso a Jesús, para poder reprenderle, restaurarle, para poder perdonarle, hermano, uno necesita una fe muy grande, demasiadamente grande. Y Jesús le dice: no, inferior al grano de mostaza. Jesús no pone imposibles. Jesús no dice que hagas algo que tú no puedas. Porque dentro de la palabra que Jesús dice que lo hagas, está la obra de Él para que lo hagas. ¿Ve la diferencia? Es que Él no está diciendo que lo hagas por tus propias fuerzas, sino que lo hagas, y cuando Él dice que lo hagas es porque Él te capacita para hacerlo. Por eso viene la enseñanza de Jesús, que lo que debes de hacer es entregar, reprender y perdonar. Así que no es asunto de aumentar la fe, no es asunto de 15 días de oración y de ayuno, sino que es asunto de, bueno, digámosle al Espíritu Santo que nos dé este entendimiento, que Él nos ha capacitado, porque Él nos ha dicho lo que debemos de hacer, y cuando Él nos dice lo que debemos de hacer, nos capacita para hacerlo. Muy bien, ahora, después de esta prueba del grano de mostaza, que no es asunto de aumentar la fe, una fe inferior a un grano de mostaza lo puedes hacer. Así que escuche, todos los cristianos, todos los que tienen una relación con Jesús, pueden, por la capacitación del Espíritu Santo, pueden aprovechar cuando vengan los tropiezos, de hacer lo que Jesús dice que hagamos. Cuando Jesús dice hágalo, es porque Él te capacita para hacerlo. Entonces, Jesús está corrigiendo la justificación. Y la historia corrige la justificación. Note lo que dice el versículo 7 de Lucas 17. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? 8. ¿No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? Mire, el amo aquí en esta historia no justifica al siervo por estar cansado,
Obviamente en la historia él está cansado, ha estado toda la mañana, toda la tarde, trabajando, apacentando, arando, etcétera, etcétera, y está bien cansado. Yo me imagino al amo viendo al siervo cansado. Y por cansado que esté el siervo, el amo no le justifica. Usted podría decir, pero amo, eso no es así, eso no es correcto, está cansado. Siempre nosotros tenemos justificaciones, hermano. Es que ¿cómo se lo voy a entregar yo al Señor? ¿Cómo es que yo lo voy a restaurar? ¿Cómo es que yo lo voy a perdonar, hermano? Es que fíjese lo que él está haciendo, fíjese lo que él está haciendo. Mire esto y esto y esto y esto. Por eso el versículo es una pregunta. Jesús pregunta, ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver el del campo luego le dice, pasa y siéntate a la mesa? Jesús coloca como si nosotros fuéramos amo. ¿Quién es un amo? Ahora, en esa época, la época de esclavitud, de más de 70 millones de esclavos en la época del Imperio Romano, Jesús hablando dentro de esa cultura y dentro de ese contexto, dice, ¿quién de vosotros siendo amo ve a su siervo que viene cansado y le dice, no, descanse, esté tranquilo, atiéndame si quiere, porque usted está muy cansadito? ¿Quién? Mire, esa pregunta en los días de Jesús, la respuesta sería muy fácil, muy claro, muy evidente. Dice, no. Usted se imagina a un amo diciéndole, vea, no me obedezca, vea, no me sirva, vea, lo que le he ordenado, páselo por encima. En esa época, en la época de Jesús, ese no es un amo. Ese no es un amo. ¿Qué amo le dice esto a un siervo? Jesús está diciendo, ¿quién hace eso? Si ustedes fueran amos, harían eso. Y en el contexto de Jesús, ¿qué amo le diría a un siervo? No me tenga en cuenta, no me obedezca, le doy por esta vez, no me haga caso, porque usted. ¿Qué amo contradice sus propias órdenes? ¿Qué tal que Jesús, que acaba de darnos una orden en el versículo 1 al 4, nos diga, bueno, esta vez no lo pongas en mis manos, haz tu propio juicio? ¿Ah? Bueno, no lo restaures, déjalo que se pierda. No, ciérrale tu corazón, él va por un lado, tú vas por el otro. Por eso en la pregunta del 17:7, ¿qué amo le dice esto a un siervo? Mire, en la historia el amo, en vez de justificarlo porque viene de cumplir órdenes, ¿oyó? El siervo viene de cumplir órdenes y el amo, porque está cumpliendo órdenes, entonces le dice, no cumplas estas órdenes. Porque es que el creyente es muy perverso, hermano. Somos muy perversos. Es que le he obedecido tanto al Señor, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, ya llevo casi semana y media, como estoy de obediente. Señor, dame una excepción. No hay excepciones. Dios no da excepciones a nadie. Él no justifica a nadie para que no haga. Ahora, escucha, hermano. ¿Qué es lo que vemos en esta historia? Es que el amo no lo justifica. Así venga por cumplir órdenes. Hermano, yo le he obedecido al Señor tantos días. Una canita. Solo una canita. Dios conoce mi debilidad. Dios. Y así abrimos, ¿qué? Puertas. Hermano, puede parecer una buena justificación que el siervo esté bien cansado y que el amo le dé como una entradita. Pero no, eso está descartado en esta historia.
el amo le dice, hermano, llévelo a su corazón. El amo le dice, primero mis órdenes. Cueste lo que cueste, primero mis órdenes. En los días de Jesús y en la época de la esclavitud, un amo no le diría al siervo, siervo, primero usted y después yo. No. Ese no sería ningún amo. Escríbalo, llévelo al corazón. El amo le dice, primero mis órdenes y después lo tuyo. Así es la historia en la vida del creyente. Primero lo de Jesús. Entre lo suyo y lo mío, dice el amo, lo primero es lo mío. Entre Jesús y yo, lo primero es Jesús. Primero Jesús. Primero Jesús. Hermano, qué historia del 7 al 8. Ninguna justificación es válida para no hacer lo que Jesús ha ordenado en el versículo 1 al 10 de Lucas 17. En el contexto de la esclavitud, en los días de Jesús, tal justificación no existe. En nuestra relación con Jesús no existe ningún tipo de justificación y Dios no hace excepciones. Vea, solo por esta vez. Por esta vez lo puede hacer, después no. Hermano, eso descalificaría a un amo frente al siervo. A estas alturas, en esta historia, vemos un anexo. Y el anexo está que Jesús toca en la misma historia otro aspecto. Verso 9. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. ¿Acaso da gracias al siervo el amo por haber obedecido? ¿Ah? Jesús responde, dentro del contexto de la esclavitud de su tiempo, pienso que no. Y ahí está la aplicación. 10. Así también vosotros, 10, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervo inútiles somos, pues lo que debíamos de hacer, hicimos. Cuando obedezco al ordenado por mi Señor, me digo a mí mismo, o sea, lo llevo a mi corazón. Por eso dice en el 10, así también vosotros cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, o sea, llévelo al corazón. Cuando obedezco lo ordenado, además de agradar al Señor, a la vez estoy cuidando mi vida espiritual. ¿Cuáles son las órdenes? Entregarle a Jesús, quien es vuestro tropiezo, restaurarle, reprenderle a quienes son tropiezos y perdonarle. Hermano, estoy terminando. Y dejé lo del verso 9. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Y hemos de renunciar, porque nuestro corazón es perverso, que cuando obedezco la orden de Jesús, entonces hay una maldad dentro de mí que Dios me tiene que pagar por haberle obedecido.
que Dios me tiene que pagar por lo que Él me ha ordenado que haga. Es decir, Jesús, te he obedecido, entonces me debes favores. Y realmente es una manera como Jesús corrige a quienes obedecen órdenes pensando en el mérito personal. Hermano, tú y yo aceptamos las palabras de Jesús, lo que Él ha ordenado, porque uno lo agrada a Él, lo exalta a Él, y dos, porque de esa manera cuido mi corazón. No podría terminar esta serie, mirad por vosotros mismos, sin tener en cuenta el contexto. Y ahí dejo. ¿Cuál es el contexto? El contexto lo encontramos en la parte de arriba de Lucas 17. Si usted mira, entramos al contexto que es Lucas 16. Es decir, cómo lo que está en Lucas 16 nos permite entender más Lucas 17. Es una historia que ya hemos leído, ¿sí? ¿Qué dice el versículo? Lo voy a leer, no lo voy a leer todo por manejo de tiempo. Lucas 16, el contexto. Sabemos que el texto se refiere a un hombre que murió y está en el Hades, está en tormento. Entonces, él está hablando con Abraham, como separados por una cima, como de un lado al otro, y le dice a Abraham, este hombre que está en tormento. 27. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, refiriéndose a Abraham, que le envíes a la casa de mi padre, o sea, que envíe a Lázaro. Que Lázaro está con Abraham y que es uno que está consolado, uno que está en reposo, uno que está en descanso, uno que está disfrutando de la vida eterna con Jesús. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. Y le dijo: porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Es que él está reconociendo en el tormento, en el Hades, que él vivía como estaban viviendo sus hermanos. Y cuando sus hermanos mueran, van a ir al mismo lugar. Ahora, si usted lee bien el texto, él está hablando de arrepentimiento, este hombre que está atormentado, y le dice para que no vengan ellos también. O sea, yo estoy aquí, pero para que ellos no vengan a este lugar de tormento. Estamos hablando del contexto. Y Abraham le dijo: vea. A Moisés tienen, obviamente que no está refiriendo a que Jesús está vivo, sino a los escritos. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios. ¿Y qué más dice? Y los profetas tienen, o sea, tienen el Antiguo Testamento, tienen la palabra. Oigan la palabra, oigan el testimonio de la palabra. El que está en el Hades, atormentado, entonces le hace una propuesta en el 30. No, Padre Abraham, pero si alguno fuera ellos entre los muertos, se arrepentirán. Es decir, cuando ellos, como ellos saben que este hombre murió, Lázaro, cuando ellos lo vean resucitado, cuando ellos lo vean y empieza a hablarles, ellos inmediatamente se van a arrepentir. Mire lo que dice en el 30. Entonces digo: no, Padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, o sea, si no oyen las escrituras, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Pastor, muchas gracias por esa enseñanza, pero no le entiendo en qué es el contexto. Escuche. ¿Qué está diciendo Jesús? Que cuando vengan los tropiezos,
que van a venir, entregadle, reprenderle y perdonadle. Hermano, pero ¿qué otra cosa puede hacer que las personas, cuando vengan los tropiezos, hagan? La respuesta es: Jesús lo ha dicho. Si no le creemos a la palabra, nada nos puede persuadir. Hay quienes, cuando están frente al tropiezo, cuando están frente a quienes son sus tropiezos, hacen todo lo contrario a las Escrituras, como si esa manera o ese método o esa estrategia fuese efectivo. No. Para los tropiezos, lo que hay que hacer es entregar el tropiezo en las manos, la persona que está haciendo el tropiezo, en las manos de Jesús, intentar y esforzarse en ganarlo para Cristo y perdonarle. Espero que en esta serie usted ya sepa que cuando vienen los tropiezos, no es para expulsar de la persona A, B o C cosa. Los tropiezos no se expulsan. Los tropiezos, cuando vengan, lo que nosotros debemos de hacer es lo que Jesús dijo que hiciéramos. Hermano, pero es que si una persona tiene un tropiezo y se le apareciese esa noche un ángel y le dijera: esto y esto y esto tienes que hacer, le aseguro que usted se levantaría. Y si no tiene en cuenta lo que Jesús dice, no le va a persuadir ni viendo ángeles. Hay hombres y mujeres que están esperando que lleguen a una comunidad donde no haya tropiezos. Vivir en un mundo sin tropiezos. Y dice: si no hubiesen tantos tropiezos. No. Lo único efectivo para que los tropiezos no deterioren nuestra vida espiritual es tener en cuenta a Jesús. Vamos a orar. Señor Jesús, tan bueno que eres, tan paciente, y nos has dicho qué es lo que debemos de hacer cuando vengan los tropiezos, para que nuestra vida cristiana y nuestra relación contigo no se deteriore. A partir de este momento, al oír tu palabra, determino en obediencia que colocaré los tropiezos, o quienes son mis tropiezos, en tus manos. Me esforzaré en llevarlo a una relación contigo y le perdonaré siempre. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza por haberme dicho que cuide mi vida y por decirme cómo debo de cuidarla. Honor a Jesús. Tu palabra, lo que tú dices, convierte el alma, trae gozo a nuestro corazón, nos hace más sabio y nos llena de entendimiento. Amén y amén. Un hombre demasiado joven para creer en Dios, demasiado entretenido para pensar en Dios, demasiado divertido para escuchar a Dios, demasiado afanado para dedicarse a Dios, demasiado ocupado para atender a Dios, demasiado preocupado para esperar en Dios, demasiado cansado para orar a Dios, demasiado viejo para convertirse a Dios,
demasiado enfermo para buscar a Dios. Demasiado tarde para confiar en Dios. ¿Será esta tu historia? Yo te recomiendo que no esperes, pues Él te dice que si tú me buscas, me hallarás, mas si me dejares, te desecharé para siempre. Primer libro de Crónicas, capítulo 28, versículo 9. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Isaías 55, versículos 6 y 7.